el que oye, ahí encontramos el que oye y el que hace. Amén. Ahí en los dos cimientos. Le compararé a un hombre que oye, pero que también ¿qué? Que también hace. Posteriormente a ello, a partir del capítulo 8, Jesús empieza a hacer evidente su mensaje con señales prácticas. En otras palabras, los principios que estaba enseñando y las verdades que encontramos en el Sermón del Monte, Jesús las está empezando a poner en evidencia o en práctica a partir del capítulo 8. Y de ahí en adelante lo podemos encontrar. Luego manifiesta la dimensión de lo que es y lo que implica hacer la obra de Dios, y posteriormente llama a sus discípulos y los empieza a comisionar para hacer la tarea que nos corresponde. En eso está enmarcado la porción bíblica que vamos a meditar en esta noche. A manera de introducción, entonces, podemos identificar que vivimos en una época donde a muchos pastores y ministros del evangelio les acompañan los buenos frutos y los buenos resultados. ¿Cuántos de esos pastores están aquí en esta noche? No le dé pena, levántelo, porque los buenos frutos y los buenos resultados son para celebrarlos, ¿o no? Eso está bien. Entonces no le dé pena levantar las manos, porque yo creo que usted ha invertido tiempo orando para que en el ejercicio y el desarrollo ministerial a usted le vaya bien, ¿o no? Es algo que nosotros siempre hacemos y oramos por ello. Entonces eso es bueno y celebramos esos logros, porque también es producto de la fidelidad, de la búsqueda de Dios, de la obediencia, de la convicción de un llamado que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros. Pero también encontramos pastores que a lo mejor no les está yendo o no nos está yendo tan bien en el ejercicio ministerial. Y entonces vienen los sentimientos de frustración, los sentimientos de fracaso, de desánimo, de confusión. Y otros a lo mejor están en un desespero santo, afanados buscando la manera de cumplir con la tarea ministerial y obtener un buen fruto y obtener buenos resultados. Entonces encontramos esos tres tipos de personas o de pastores, y probablemente algunos hayamos vivido esos tres tipos de experiencia. Entonces es precisamente en esa búsqueda de resultados y de frutos donde algunos pastores se dan a la tarea de buscar formas, modelos, estrategias para poder alcanzar un buen fruto, para poder dar un buen fruto, para poder obtener buenos resultados. Alrededor nuestro hay muchos modelos ministeriales. En su ciudad, ¿sí? Aquí mismo en el país, a través de las redes sociales, muchos modelos ministeriales que pueden servir de inspiración y que nos pueden servir de inspiración, y también nos pueden servir incluso de motivación. Pero hay algo que usted y yo no podemos pasar por alto, y es que detrás, no es tan mal que usted quiera buscar eso. Creo que esta mañana el pastor Carlos tocó algo muy puntual y me llamó mucho la atención, que siempre nosotros queremos que nos vaya bien en la iglesia, que la iglesia crezca, y formulamos preguntas incorrectas. ¿Por qué mi iglesia no crece? Cuando debemos preguntarnos lo contrario, ¿cierto? ¿Qué es lo que impide o qué es lo que está deteniendo el crecimiento de mi comunidad? Entonces debemos de tener en cuenta que detrás de cada estrategia o de cada modelo reposan dos elementos que son muy importantes tener en cuenta: principios y procesos. Principios y procesos que se deben tener en cuenta. Entonces yo quiero que por un momento hagamos una pausa aquí y usted se coloque de pie ahí en la mesa donde está.
Porque ¿qué vamos a hacer en este momento? Vamos a tener un tiempo de oración ahí en la mesa. ¿Y en qué dirección vamos a orar? Vamos a orar agradeciendo al Señor por los logros, por los buenos resultados. ¿Sí? Por el éxito ministerial que está teniendo. Pero también vamos a orar por aquellos pastores que probablemente hoy sienten que ministerialmente no les está yendo tan bien. Y probablemente tienen un nivel de desánimo, de desmotivación, pensando llamar al director regional para decirle: hermano, venga, recíbame porque yo no aguanto más. ¿Sí? Y otros que probablemente están en esa búsqueda, confusos, en ese desespero, buscando herramientas para poder enrumbar la iglesia o enfocar la iglesia hacia esos propósitos. Amén. Encontré algo mientras preparaba la enseñanza, y algo que me llegaba, y es que un hombre llamado Tomás Kempis, alemán, él dice: no eres más porque te alaben, y no eres menos porque te critiquen. Lo que eres delante de Dios, eso eres, y nada más. Y creo que y quiero retomar las palabras del pastor Carlos esta mañana, lo que nosotros estamos viviendo como alianza en este tiempo hace parte de un kairos de Dios para nosotros. Este es un tiempo donde Dios está empezando a levantar aquellas denominaciones pioneras en Colombia a través de las cuales entró el evangelio, y nosotros no somos la excepción. ¿Cuántos años estamos cumpliendo? 102. Así que ahí en parejas, por favor, acérquese a su hermano y levante sus manos, levante las manos de él, levante las manos de ellas. Donde hay 5, hágase en 3 y 2. Y por favor, ore por él, ore por ella, y dígale: Señor, gracias. Gracias por los logros de mi hermano. Gracias por bendecir su ministerio. Gracias por prosperarlo. Gracias por hacerlo fructífero, Señor. Gracias por levantarlo, Señor. Gracias por recompensar su esfuerzo. Gracias por recompensar su sacrificio. Gracias por abrir los cielos y dejarle ver tu poder y tu gloria, Señor. Gracias por bendecirlo. Síguelo haciendo, Señor. Síguelo haciendo. Que Él siga siendo fiel a ti. Que siga siendo fiel a tu palabra, Señor. Que entienda que lo que hace es para ti, Señor. Que las almas se conducen hacia ti y no hacia nosotros mismos. Pero, Señor, hoy levanto las manos de mi hermano que lucha con un sentimiento de frustración, que lucha con un sentimiento de fracaso, porque a lo mejor los resultados no le están acompañando. Y yo quiero decirle algo, pastor y pastora: lo que usted está viviendo hoy, que los resultados no le acompañan y no le respaldan,
Es una lección de vida. Usted está aprendiendo una nueva forma, una nueva manera de cómo no hacer el ministerio. Y eso no lo hace a usted un fracasado. Y eso a usted no lo hace un hombre frustrado. Así que hoy levantamos la moral, la honra, la dignidad, Señor, de aquellos hijos siervos tuyos, de aquellos pastores y pastoras que se sienten cansados, agotados, porque los resultados no son los esperados. Y quiero decirle algo, hermanos, y tómelo de parte del Señor, porque no se trata de productividad. En la parábola de los talentos, muchos se enfocan en la productividad y se olvidan de un principio fundamental, que es la fidelidad. Y por eso Dios dijo: el que es fiel en lo poco, Dios lo recompensa en lo mucho. Así que ore por su hermano y dígale: Señor, que mi hermano pueda ser fiel en lo poco, para que venga el resultado, para que venga la recompensa. Se trata de fidelidad. La productividad es el resultado de la fidelidad de nosotros como hombres y mujeres de Dios. Levanto sus vidas, Señor. Aquellos que están confundidos, aquellos que están desorientados, aquellos que no saben qué camino coger, Señor, Padre, trae guía, trae dirección, trae quietud a su alma, trae quietud a su corazón. Silencia las voces que se levantan para traer confusión, Señor, y que Él pueda aquietar su mente, su corazón, su espíritu, para escucharte a ti, Señor, para ser guiado y dirigido por ti, en el nombre de Jesús. Padre, yo bendigo y honro y respeto, Señor, el ministerio que tú has dado y el llamado que tú has dado a cada uno de tus siervos, a cada uno de tus hijos, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Bendigo la pastoral de la Alianza en Colombia. Bendigo la pastoral de la Alianza en Colombia. Vamos, hermano, levante su voz y bendiga la pastoral de la Alianza en Colombia. Los pastores del campo, los pastores de la ciudad, los pastores de las cabezas municipales, donde ellos están haciendo la obra, bendícelos, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dele un aplauso al Señor, hermano. Gloria a Dios. Tome su asiento. Por eso entonces vamos a hablar en esta noche de la importancia de entender el ministerio de Jesús. Amén. Y vamos a mirarlo como un modelo de referencia y un modelo de aplicación. Entonces, decimos que para nosotros como pastores y para la misma iglesia, si queremos entender e imitar el ministerio de Jesús, debemos entender lo siguiente. Y lo primero es que el pastor el pastor se moviliza y enseña. Amén. Cuando yo meditaba esta palabra, recordaba el tiempo cuando estaba al frente de la iglesia en Pereira. Y entonces llegó el momento donde decían, bueno, los directores regionales deben estar tiempo completo dedicados a la región y todo esto. Bueno, mi esposa ya se venía preparando para ello. Y cuando ella asume la dirección de la iglesia, yo me pongo a pensar en la iglesia. Y hubo un momento donde yo empecé a ver detalles lunares en la iglesia. Y yo empecé a decirle a mi esposa, amor, vea, hay que hacer esto, ta. Y un día
en pleno diálogo, entonces me dice, amor, y usted por qué no hizo, si está viendo eso, usted por qué no lo hizo cuando estaba al frente. Creo que es algo que nos suele suceder. O sea, como que uno tiene que salir del escenario para empezar a ver un panorama completo. Y en esa búsqueda y en ese desespero del que yo les mencionaba, decía, Señor, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué debemos hacer? Y uno encuentra la respuesta en la misma palabra. Dice, si usted necesita un modelo, yo me preguntaba, ¿cómo lo hizo Jesús? ¿Cómo lo hizo Jesús? Y me encontré con esta porción de las Escrituras de Mateo 9, 35, 10, capítulo 10, versículo 1. Y entonces me doy cuenta que si yo quiero imitar, hacer el ministerio de Jesús, mirarlo como inspiración, yo me debo movilizar y debo ser un maestro. Debo enseñar. Y eso implica entender entonces que Jesús era un caminante. Dice que Jesús recorría ¿qué? Ciudades y aldeas. Y eso nos da un panorama bien interesante porque nos habla del urbano y de lo rural. ¿Sí? Del urbano y de lo rural. Porque era una manera de Jesús palpar la realidad y la necesidad de las personas e ir donde otros no se atreven a ir. Entonces, el que Jesús fuera un caminante era una manera de él darse cuenta lo que la gente estaba a su alrededor estaban viviendo, qué cosas necesitaban, qué cosas estaban demandando, qué problemas estaban enfrentando. Entonces eso le daba un panorama más claro a Jesús para poder desarrollar su tarea y su ministerio. Si queremos hacer discípulos, entonces debemos salir a buscarlos. Amén. Creo que en alguna medida nosotros hemos hecho esta oración cuando estamos en nuestra comunidad. Señor, añade a tu iglesia los que ¿qué? ¿Cuántos hemos hecho esa oración? Pero cuando uno mira el contexto de esa petición o de esa oración, se da en un marco donde la iglesia de Jerusalén estaba siendo avivada, donde la comunidad cristiana estaba viviendo en unidad, donde estaban expresando y viviendo el gran mandamiento, donde estaban impactando una sociedad y donde la misma sociedad estaba diciendo, yo quiero lo que ellos ¿qué? Lo que ellos tienen. Entonces, ¿qué hacían? Se añadían. Aparte de ellos estaban predicando el mensaje de Jesús. Entonces es una manera de que el Señor añadiera a los que habían de ser salvos. Pero muchas veces nosotros anhelamos es que ellos ¿qué? Lleguen. Que ellos lleguen. Que ellos lleguen aquí serviditos. Le digo yo a los hermanos, a veces evangelizamos, le compartimos a alguien del Señor, la persona hace la oración de fe y usted y yo esperamos que el domingo llegue a la iglesia, se siente en la primera silla, alabe al Señor, levante las manos de grito de júbilo, salto mortal a la derecha, salto mortal a la izquierda, pida el sobre de diezmos y listo. Yo me acuerdo, y le decía esta mañana a los hermanos en el devocional, cuando yo conocí al Señor, cuando yo llegué por primera vez a la iglesia cristiana, y probablemente cuando usted llegó, ¿dónde se sentó? ¿Dónde? Y cuando el predicador dijo, los amigos que nos visitan por primera vez, ¿qué? Usted dijo, sí, ese soy yo, mi nombre es Julano de tal, y estoy feliz de estar acá. No está por lo menos yo estaba paniqueado. Y la prima que me invitó me decía, como que, hágale, levante la mano. Y yo le decía, si me sigue insistiendo, me paro y me voy. Pareciera que en algún momento se nos olvida a nosotros que un día fuimos ¿qué? Nuevos. Entonces, el pastor tiene que movilizarse. No solamente él, sino también ¿quién? La iglesia. Pero también debe enseñar, debe ser un maestro. Si queremos hacer discípulos, pues debemos iniciar un proceso de enseñanza, como proceso de formación, de desarrollo de nuevos discípulos. Y ojo, una cosa es formar y otra cosa es desarrollar. Porque la formación tiene que ver con entrenamiento, la formación tiene que ver con preparación, la formación tiene que ver con conocimiento, con capacitación, pero el desarrollo tiene que ver con el ser, tiene que ver con el corazón de la persona,
tiene que ver con el carácter. Y si quiere, téngase un poquito ahí de la silla, porque voy a decir algo que me impresionó cuando lo escuchamos este año en la cumbre latinoamericana en Bogotá. Muchos de nosotros fuimos formados como pastores, mas no como discípulos. Muchos, a lo mejor, fuimos formados como pastores, mas no como discípulos. Y uno como maestro o como discipulador enseña lo que sabe. Amén. Enseña lo que sabe, pero reproduce lo que es. Y eso nos tiene que llevar a pensar en cómo estamos haciendo la tarea al interior de nuestras comunidades, al interior de nuestras iglesias. Entonces la enseñanza tiene que ver con una instrucción también profundamente en la doctrina, y más en estos tiempos tan difíciles y peligrosos que estamos viviendo, donde muchas de nuestras comunidades están siendo permeadas por las corrientes del humanismo, por tanta ideología, por tanto relativismo. Bueno, eso nos lo estaban explicando ahorita con lo de las nuevas generaciones. Entonces debemos instruir profundamente en la doctrina, pero para ello se requiere también tener humildad. Humildad no solamente para enseñar o para instruir, sino también humildad para ser enseñados. Porque tanto usted y yo, como pastores y ministros, no somos un producto terminado. Yo sigo siendo discípulo. Yo sigo siendo discípulo. Y doy gracias a Dios por la forma en la que Dios nos ha venido enfocando y redireccionando hacia el cumplimiento de la gran comisión como Alianza Cristiana y Misionera en Colombia, recuperando el enfoque, que de eso nos van a hablar más adelante. Lo segundo que debemos de tener en cuenta es que el pastor predica el evangelio del reino, pero también lo pone ¿qué? En práctica. Predica el evangelio del reino y lo pone en práctica. Y esto nos lleva a entender la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos con el mensaje, pero también la responsabilidad que tenemos como mensajeros. Y el texto es enfático, porque dice que predicando el evangelio ¿de qué? Del reino. No un evangelio superficial, no un evangelio de oferta, no, un evangelio que muestra a Jesús. Un evangelio que evidencia a Jesús. Un evangelio que confronta la vida del nuevo creyente con su realidad y con su eternidad. Un evangelio que produce cambio y que produce transformación al interior de sus vidas. Un evangelio que se constituye en buenas nuevas para una sociedad en crisis y decadente como la que estamos viviendo en estos tiempos. Pero cuando yo digo que la iglesia está siendo permeada por muchas corrientes e ideologías, y no es que esté mal, sino que no podemos perder el norte y el centro del mensaje. ¿Quién es el mensaje? Dígamelo. ¿Quién es el mensaje? Él es el mensaje. Pero muchas veces andamos buscando las 7 claves del éxito, ¿cierto? 5 maneras de triunfar en la vida, 8 claves para que usted desarrolle un matrimonio feliz. Y no estoy diciendo que eso esté mal, pero no podemos perder el centro del mensaje, que es ¿quién? Jesús. Y perdónenme, pastores, lo digo porque uno mismo también ha caído en eso. Tiramos o compartimos un mensaje como para que la iglesia se sienta bien o se sienta cómoda. Lo alivianamos. Días atrás compartía un mensaje que el Señor me llevaba a meditar en la iglesia y tenía que ver con la necesidad de que la iglesia vuelva a la senda antigua. Jeremías 6:16. Y a mí me impresiona porque el profeta viene y le habla a la nación y le dice: mire, hagan un alto en el camino y pregunten por las sendas ¿qué?
antiguas. ¿Y qué más dice? Y anden por ellas para que hallen reposo para sus almas. Pero la respuesta del pueblo, ¿cuál fue? No andaremos por ellas. Y estaban a puertas de enfrentar un juicio, ¿o no? Que era la invasión de Babilonia. No andaremos por ellas. Creo que este es un tiempo donde Dios nos está direccionando hacia ello. Predicar el evangelio del reino, pero también ponerlo en práctica. Y el texto dice que Jesús sanaba las enfermedades ¿de quién? De ellos. Y toda dolencia. Y cuando hablamos de las enfermedades, no solamente tiene que ver con una sanidad física, sino también con una sanidad emocional, una sanidad espiritual. Es una manera de hacer visible el mensaje que predicamos. El mensaje que usted y yo predicamos, el mensaje que nos ha dejado el Señor, es un mensaje bonito, ¿o no? Es un buen mensaje. Pero la escritura dice que los discípulos, cuando iban predicando en el libro de Hechos, Dios iba respaldando ese mensaje ¿con qué? Con señales, con milagros y con prodigios. Tenemos que volver a eso, iglesia. Tenemos que volver a eso. En nuestras comunidades se tiene que volver a dar eso. En las calles donde usted va, en el grupo o en la célula, se tiene que volver a dar eso. Porque escrito está. Es una manera de ejercitar y poner en práctica los dones que el Espíritu Santo nos ha dado para la edificación de la iglesia del Señor. En tercer lugar, el pastor es compasivo y consciente de la dimensión de su llamado. Cuando Jesús llega ahí a las puertas de Jerusalén, dice que vio la ciudad y tuvo ¿qué? Porque ¿cómo la vio? Como ovejas están dispersas y desamparadas, como ovejas que no tienen pastor. ¿Cómo verá el Señor cada una de nuestras comunidades? ¿Cómo nos verá a nosotros como denominación? Para no ir más lejos. ¿Cómo nos estará viendo ahora? Ser compasivo. Y eso nos lleva entonces a no ser indiferentes y más bien sí ser sensibles al dolor y a la necesidad del otro, del que se pierde, del que parte de este mundo sin Cristo en su corazón. Sentir con el alma, sentir con el corazón la desgracia y la desdicha del otro. Y el mismo Tomás Kempis dice lo siguiente: prefiero sentir la compasión que conocer su definición o su significado. Más que conocer o saber o entender o definir lo que es, yo quiero ¿qué? Sentirla. ¿Cuánta gente hay a nuestro alrededor que no conoce del Señor? Y esta pregunta nos la hacían una vez a un grupo de pastores: pastor, ¿cuándo fue la última vez que usted se ganó a uno para Jesús? ¿Sabe que eso también es un acto de compasión? ¿Sabe que eso también es un acto de amor? ¿Sabe que alguien tuvo compasión por usted y por mí? Y a lo mejor gente que usted ni yo conocimos se atrevieron a orar por nosotros y hoy usted y yo le estamos sirviendo al Señor. Alguien quizá dobló sus rodillas y dijo: Señor, allá ese negrito, Padre, que es como tan canzoncito y a veces tan empalagoso, Señor, atráelo, 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 atráelo. Y en un momento determinado yo llegué. Pero usted no fue la excepción. Señor, esa vecina que es tan dura de corazón, que pone esa música tan estridente, que a veces no deja dormir, que le pega a los niños, que pelea con el perro, que pelea con el gato, tócala, Señor. Y aquí está usted sirviéndole al Señor. ¿Sí o no? Eso es un acto de amor. Eso es un acto de misericordia. Eso es un acto de compasión.
Pero también es manifestar el amor de Dios a los demás con palabras, pero también con buenas obras. Con palabras, pero también con buenas obras. Jesús era un hombre compasivo. Si nosotros queremos imitar el ministerio y queremos ver el ministerio de Jesús como un referencial y de aplicación para nosotros, nosotros no podemos ser la excepción. Tenemos que ser compasivos como pastores. Pero también ser conscientes de la dimensión de nuestro llamado. Jesús pone en evidencia la desproporción que hay entre la mies y los obreros. ¿Sí? Y esa desproporción lleva a los discípulos a desarrollar una oración intercesora. Rueguen al Señor de la mies que envíe ¿qué? Obreros a su mies. En esa mera expresión, cuando dice que la mies es mucha y que los obreros pocos, se desarrollan varias visiones. Una visión estratégica donde se ve un potencial. La mies es ¿qué? Mucha. Una visión analítica. Los obreros son ¿qué? Son pocos. Una visión espiritual. Rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Una visión práctica que nos lleva a ser parte de la solución y no del problema. Amén. ¿Vamos bien? Si usted siente que alguien como un peso al lado derecho, a la izquierda, probablemente no es el Espíritu Santo, un hermano se le está durmiendo, entonces por favor, despiértelo. Entendemos entonces la responsabilidad social del pastor y de la iglesia en medio de su entorno. Estamos dimensionando el llamado. Hay una responsabilidad social. Hay un impacto que se tiene que generar no solamente dentro de la iglesia, sino que también se tiene que generar ¿dónde? Afuera. Afuera. Y entonces entiende uno también la necesidad de formar sucesores. Sucesores. Relevo, ojo con esto, sucesores. Y si quiere coloque ahí en paréntesis, relevo y cambio de rol ministerial. Esta tarde que entrevistábamos a los hermanos que se van a escalafonar, se les preguntaba por lo del llamado y dicen, no, yo estoy a punto de pensionarme con el gobierno, pero el llamado, Pero yo quiero decirles algo, hermanos. En el ejercicio ministerial, obvio, nos desgastamos, nos vamos envejeciendo. Yo tenía mi pelo más negrito, ¿sí? Pero uno va entendiendo que sí, el llamado muere con uno, pero uno sí cambia de roles. Y ahí es donde entra el relevo. Tenemos que formar sucesores. Tenemos que formar sucesores. Entonces no piense, pastor, que porque usted ya está cruzó los 60, cruzando los 70, otros acercándose a los 80 y todavía ahí al frente de la iglesia dándole, pastor, es necesario, y lo digo con todo el amor, con todo el cariño, con todo el respeto que usted me merece. Necesita un relevo, porque usted tiene cosas en su mente muy claras, pero físicamente se está cansando. Mire, yo fui deportista de alto rendimiento y el chip se le queda acá. Y cuando mi hijo o los amigos me dicen, pastor, partidito el domingo a las 5, listo, vamos. Y yo me quiero correr toda la cancha y la mente me dice, corra toda la cancha, corra toda la cancha. Pero a los 10 minutos está uno. ¿Por qué? Y ya no, los años pesan. Entonces yo me paro más bien en la mitad de la cancha y que corran otros. ¿Sí o no? Que corran otros. O me hago por allá de huevero, arriba, adelante. Y tírenme los balones y yo ¡pin! Pero que corran otros. Entonces ahí es donde debe haber sinergia.
sinergia entre los pastores, ministros, adultos, mayores y las nuevas generaciones de obreros y ministros que se están levantando. Amén. Sinergia. Y en cuarto lugar, el pastor, si queremos desarrollar un ministerio como el de Jesús que nos inspira, el pastor debe empoderar a sus discípulos y a su liderazgo. Jesús dice que llamó a sus 12 y les dio ¿qué? Autoridad. Los empoderó. Usted y yo como pastores tenemos que impartir y equipar a nuestros discípulos, a nuestros líderes. Debemos amarlos, debemos darle autoridad y debemos comisionarlos para que hagan la obra. Esto para que les suene bonito, para que perpetúen el ministerio de Jesús, así como nosotros lo hemos venido ¿qué? Haciendo. Quiero concluir diciendo lo siguiente: Jesús es nuestro mejor modelo referencial para el ejercicio y el desarrollo del ministerio. Amén por los que están alrededor, que nos inspiran. Y a veces queremos la fórmula mágica y dígame aquí y le paso la memoria para que me copie y para que yo... No, hay que tener vivencia. Detrás de todo eso hay, acuérdese, principios y procesos. Queremos crecer, queremos desarrollar, queremos progresar, que hayan buenos resultados, que hayan buenos frutos, pero muchas veces omitimos los principios y no queremos vivir procesos. Queremos tomar atajos. Una segunda conclusión es: Dios demanda que seamos fieles y obedientes a Él y a su palabra para que podamos dar fruto. Y en mi oración, en la introducción, oraba yo por eso. Pastor, que nuestra mirada esté más enfocada en ser fiel a Jesús, en ser fiel a su palabra, y el resultado vendrá por añadidura. ¿Es así o no? El resultado vendrá por añadidura. Nuestro ministerio se convalida a través de la formación de discípulos de Jesús que hagan discípulos y que se comprometan con su obra. Y eso es un reto. Y eso se convierte en un desafío para cada uno de nosotros. Si usted y yo hoy partiéramos a la eternidad con Jesús, ¿quién tomaría la posta ministerial en nuestra comunidad, en la iglesia donde Dios nos ha puesto? Entonces, tome un tiempo, por favor, allí para que individualmente responda esas 3 preguntas. ¿Qué siente que Dios le está hablando en esta noche? ¿Qué piensa hacer al respecto con lo que Dios le está hablando hoy? ¿Y con quién lo quiere compartir? Tome por favor allí unos 2 minutos